Agradezco mucho al doctor Juan Pardinas, colaborador en este espacio informativo, director del Instituto Mexicano de la Competitividad, su colaboración de los miércoles y hoy con sobrada razón, y ahora le explico por qué. Primero saludo, primero la educación y después ya la devoción. ¿Cómo estás? Pepe, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bienvenido. Oye, pues nuevamente el INCO da nota y qué bueno que estás aquí para comentarla. Ayer informábamos justamente que se dio a conocer un problema en donde la Comisión Federal de Electricidad, el ISSSTE y el Seguro Social son las instituciones con menos transparencia y mayor riesgo de corrupción. ¡Sas! Así es, Pepe, sacamos un índice que probablemente sea uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué hicimos? Junto con una empresa que se dedica al análisis de bases de datos que se llama OPI Analytics, se programaron una serie de robots que entran a Compranet y bajan la información. Es una especie de hackeo totalmente legal. El verbo hackear o el desafortunado anglicismo se vincula con temas... Es una intervención legal en una computadora para obtener datos. Exacto. Legales. Datos que lo podría sacar uno a uno, pero estos robots te sacan millones, ¿no? Miles y miles de datos. Es una base de datos de más de 200 millones de celdas que analiza 700,000 procesos de compra. O sea, hay 700,000 historias en estas bases de datos. No, obviamente no todas las historias. Todo lo que el gobierno compra y licita para comprar está publicado en Compranet. En el gobierno federal. El gobierno federal. Sí. Y esto es una base de datos que abarca desde 2012 hasta mediados de 2017. Todos los procesos de compra registrados en Compranet. Y además tomamos información de otras bases de datos que deberían enriquecer Compranet. Desgraciadamente, Compranet es como, ¿te acuerdas las videocaseteras VHS, Pepe? Sí. Que son pues unos vejestorios que probablemente la audiencia más joven tendrán que preguntarle a sus papás, pues era donde veíamos las películas por ahí de los 70s y los 80s del siglo XX. Que no se te enredara la cinta porque era una locura, pero en fin, esa es otra historia. Digamos que Compranet es un vejestorio para el análisis de compras públicas, y lo que hicimos fue tomar Compranet y plantear la arquitectura de Compranet 2.0, y un poco en broma y un poco en serio en esta tendencia que dicen que los robots nos van a quitar la chamba y van a tomar muchos de los empleos que hoy hacen los seres humanos. Yo creo que en el sexenio que entra, la función o el trabajo del secretario o secretaria de la función pública bien la podría hacer un algoritmo, que ese algoritmo se dedique a analizar este tipo de bases de datos, y lo que va a encontrar son situaciones anómalas. Por ejemplo, encontramos empresas que no tienen RFC pero que reciben contratos de gobierno, empresas, y todo lo puedes obtener con un par de clics en esta base de datos gigantesca que vamos a ir haciendo público gradualmente. Todos son datos oficiales. Puedes encontrar empresas que participan solo cuando hay asignación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un concurso, que no hay competencia, que la unidad compradora del gobierno, puede ser el IMSS, puede ser Comisión Federal de Electricidad, literalmente da un dedazo y dice, este contrato le va a tocar a esta empresa. Pero hay casos de urgencia que lo permite la ley. Por supuesto, y es legítimo, pero el problema es cuando ya estos casos de urgencia se empiezan a normalizar y se empiezan a volver rutina y hábito. Entonces ahí justo es donde se prenden los focos rojos de estos riesgos. Aquí, por ejemplo, respecto a la Comisión Federal de Electricidad, ustedes detectan contratos sospechosos, cuando menos, de asignación en cuanto a asignación directa, ¿no? Así es, hoy Comisión Federal de Electricidad saca un boletín. Un comunicado, sí, aquí lo tengo. Sí, con números diferentes a los que sacamos en nuestra base de datos. Es probable que esto suceda, pero nosotros lo que hicimos fue sistematizar información de la Secretaría de la Función Pública. O sea, aquí lo que le pido es no le disparen al mensajero. Nosotros organizamos información del gobierno y puede contradecir otra información que tiene la CFE. Habrá que cotejar, habrá que analizar la base de datos,
pero lo que tenemos es que sí hay una tendencia, no todo en CFE, pero en varias de sus unidades compradoras, las oficinas de gobierno dedicadas a asignar contratos de bienes y servicios, donde hay bajo nivel de competencia, bajo nivel de transparencia, por ejemplo, que los contratos sean públicos, que si hay una modificación del contrato, que se va a construir una carretera y que no calcularon bien el suelo y tienen que reprogramar, recalendarizar y al elevar los costos del contrato, pues eso que también aparezca, y otras conductas que son, pues francamente... Ahí está el caso, perdón que te interrumpa, está el caso del Paso Express, por cierto, ¿sí? Que se planeó justamente para dar viabilidad en esa zona de mucho tránsito vehicular de toda índole, bordeando, digamos, Cuernavaca, donde lo del socavón. Y se ha detectado, pues, que la carretera que originalmente estaba planeada para 6 carriles, 3 de ida y 3 de regreso, se tuvo que ampliar justamente por el acceso, para dar mayor viabilidad también a los que ahí viven, conurbados a Cuernavaca, que han invadido prácticamente esas zonas. Entonces hubo que ampliar los carriles y eso aumentó los costos y bueno, generó la primera expectativa y sospecha. Claro, aquí se robaron. ¿Cómo es posible que haya costado tantos millones de pesos por kilómetro? Y lo que encontramos también, este estudio no lo analiza, pero sí arroja cierta luz para futuras investigaciones, es que muchas cosas de obra pública, muchos proyectos se hacen sobre las rodillas, como esto que estás mencionando, Pepe, que de repente necesita más carriles de los originalmente planeados, o el caso de la famosísima estela de luz del sexenio de Felipe Calderón, que no calibraron bien cómo eran los suelos ahí cerca del bosque de Chapultepec y lo tuvieron que hacer mucho más profundo. Eso puede pasar en una obra pública. El problema es cuando ya se convierte en una especie de industria de renegociación de contratos. Me gano el contrato porque le tiro muy bajo, le pego a todos mis competidores que tienen precios más razonables, pero a la hora de la ejecución de la obra vengo a salir y decir, híjole, pues fíjate que dice mi mamá que siempre no y que el precio que te prometí hay que subirle tanto. Entonces aquí este manejo de base de datos tan grande nos permite identificar los focos rojos, y a mí sí me da una esperanza de cómo la tecnología nos puede ayudar a luchar contra la corrupción en México mientras haya voluntad política. Ahí ustedes detectan en este estudio que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad riesgos en Comisión Federal de Electricidad, el ISSSTE, el Seguro Social, Prospera, Liconza, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, en fin, es lo que están viendo. Comunicaciones y transportes. Comunicaciones y transportes. Y dice, mira, sobre esto la Comisión Federal de Electricidad, en lo que tú mencionabas, dice que de 2012 a 2017 redujo el porcentaje de contrataciones por adjudicación directa de 69 a 12%. Dice que esta medida forma parte de las iniciativas que lleva a cabo para fortalecer los procesos de contratación en materia de transparencia. También explica que redujo sus áreas contratantes de 380 a 140. Es una disminución del 63%, lo que esto significa. Esta medida permite simplificar los procesos de contratación y focalizar los esfuerzos de auditoría y control de parte de la CFE en la línea con las mejores prácticas en la materia, etcétera. Es el término, ¿no? En una carta a Aeropuertos y Servicios Auxiliares sostiene que los contratos firmados entre 2012 y 2017, solo el 15.6% fue por adjudicación directa, etcétera. Son algunas respuestas que ha recibido este estudio que se difundió ayer a través del INCO. Así es, el estudio más o menos abarca 10% del gasto público total. Hay que cotejar con esta información que nos da ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Comisión Federal de Electricidad, pero nosotros toda la información la derivamos directamente de la base de datos de Compranet. Hay que ver ahí qué problema hay y lo vamos a aclarar si hubiera necesidad de aclarar, pero sigue dejando una luz y yo creo que una esperanza de cómo estas bases de datos tan grandes, pues literalmente, si me permites el eufemismo, Pepe, pueden encuerar a la función pública, pueden encuerar estos procesos de compra y hacer más visible donde hay anomalía y reconocer donde sí funcionan. Por ejemplo, encontramos que el INEGI tiene de las mejores prácticas internacionales, sus unidades de compra son transparentes, respetan la ley y hay competencia,
tienen una diversidad mucho más amplia de proveedores, no siempre contratan a las mismas empresas, y pues si lo puede hacer el INEGI, vamos a suponer que lo pueden hacer otras áreas del Estado mexicano, siempre y cuando tengamos esta información sistematizada y transparente para encontrar, como dicen, áreas de oportunidad de mejora. Muchas gracias, Juan Pardinas, por este comentario y por supuesto despiertas el interés por estos temas, sin duda que van en función de mejorar la calidad y la transparencia. Muchísimas gracias, Pepe. Muy gracias. Buenas noches. El doctor Juan Pardinas, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad.